Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. A los hombres se les enseña a disculparse por sus debilidades, a las mujeres por sus capacidades. Lois Weiss. Muy buenas noches, bambalinos, y bienvenidos una semana más a vuestro canal, La Historia entre Bambalinas. Cuando apenas pasan unos minutos de las 10:30 de la noche, un martes más vamos a iniciar un fascinante viaje por la historia. Y para todos aquellos que nos escucháis por primera vez, os invito a que os quedéis ya que descubráis la historia contada de otra manera, porque la verdadera historia se ha escrito entre bambalinas. Y por supuesto también os invito a suscribiros y a que activéis la campanita para no perderos el estreno de todos los martes. Pero antes de entrar de lleno en la historia de hoy, os recuerdo como cada semana que la historia entre bambalinas está en Patreon. El enlace para que podáis apoyar el canal lo tenéis en la descripción del vídeo, patreon.com/la historia entre bambalinas. Si os animáis a haceros mecenas del canal, si así lo deseáis, por supuesto, tenemos unos regalos estupendos como agradecimiento a vuestro apoyo. Y también quiero recordaros el número de WhatsApp para que enviéis vuestras preguntas, sugerencias y comentarios. Es el 602-535092, lo repito, 602-535092, con el 34 delante para aquellos que vivís fuera de España. Y nuevamente aprovecho para animaros a que enviéis esas notas de voz. Es gratuito, por lo tanto no os va a suponer ningún pago extra en vuestra factura telefónica. Así que venga, animaros y enviar vuestras notas de voz con las preguntas, sugerencias y comentarios que deseéis, unas notas de voz de unos 2 o 3 minutos, con el mínimo ruido de fondo, más que nada para que os escuche bien. Y cada semana, cuando termine el programa, las escuchamos y yo os respondo. Y ya por último, no olvidéis que todos los miércoles a las 10 de la noche tenemos Tertulia entre Amigos, el nuevo espacio del canal. Y el sábado por la noche a las 10:30, Espías en la noche. Y antes de empezar con la historia de esta noche, quiero deciros que esta semana el canal recupera nuevamente su programación habitual. Y es que después de 2 semanas algo locas, donde ha habido un empaquetado, una mudanza y un desempaquetado, ya por fin he vuelto a recuperar ese tiempo que invierto en los contenidos del canal. Así que esta semana tenemos hoy el capítulo de historia, mañana tenemos Tertulia entre Amigos y el sábado vuelve Espías en la noche. Y ahora sí, vamos ya con la historia de esta noche. Esta noche, mis queridos bambalinos, os traigo la biografía de un personaje del que prácticamente no se habla en los colegios y al que las series de televisión o los enfoques anglosajones no han considerado con todo el rigor, tal vez, que mereciera. Esta semana, no tanto con ánimo de hacer justicia, sino con el de haceros saber a vosotros que me estáis escuchando quién era la mujer no tan reconocida públicamente por la historia, pero que escribió posiblemente las páginas más importantes y decisivas en el ámbito político y religioso de su siglo. Esta noche abordamos un perfil apasionante y, como acabo de deciros, decisivo en muchos aspectos. Me refiero a el de Catalina de Aragón, la española que llegó a ser nada más y nada menos que reina de Inglaterra. Una historia, la de Catalina de Aragón, que empezó a escribirse con su nacimiento el 16 de diciembre de 1485 en el Palacio Arzobispal de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, siendo la última hija de los reyes católicos y, al igual que sus hermanos, Isabel,
Juan, María y Juana, fue educada con una profunda religiosidad. Pero además de esa educación profundamente religiosa, la humanista y escritora Beatriz Galindo, más conocida como La Latina, y que también era camarera mayor de la reina Isabel la Católica, fue la responsable de darle una alta formación intelectual en las letras y las artes. Y aunque no estaba destinada a ser la heredera de las coronas de Castilla o de Aragón, lo cierto es que recibió una educación al mismo nivel que si fuese a serlo, es decir, en el papel que debería desempeñar, el de reina, pero no reina de España, sino de cualquier otro país con el que España mantuviese una relación diplomática fructífera, convirtiéndose sin pretenderlo tiempo después en una de las piezas clave en el complicado entramado político y religioso que llevó a Inglaterra al cisma religioso, pues su divorcio de Enrique VIII enfrentaría al rey inglés con el papado y con el resto de potencias católicas europeas. Pero no adelantemos acontecimientos y caminemos paso a paso por la biografía de esta singular mujer y reina. Catalina fue espectadora de excepción de acontecimientos como el regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje al continente americano o de la última conquista de los Reyes Católicos, Granada, y tras la toma de la ciudad vivió su juventud en la espléndida corte que sus padres instalaron en la Alhambra, pero como sus hermanos, el futuro de Catalina se encontraba lejos de su patria. Moneda de cambio en las alianzas políticas de Isabel y Fernando, en un rudimentario tablero geopolítico que comenzaba a moverse en Europa en los albores del siglo XVI y en el que los reyes católicos sabrían posicionarse en él mejor que ninguno, a Catalina le tocó como destino la corte de Inglaterra. Por aquel entonces, Francia era el enemigo irreconciliable de España, de forma que todas las alianzas matrimoniales urdidas por Fernando el Católico tenían como fin aislar a su rival. Así, la infanta Isabel se casó con el primogénito de los reyes de Portugal, el infante Alfonso. Su hermano, el infante Juan, lo haría con la hija del emperador alemán, Margarita de Austria. La infanta Juana se prometió con el heredero de los reinos de Flandes, Felipe el Hermoso, y la pequeña Catalina se casó por poderes el 19 de mayo de 1499 con un enfermizo príncipe Arturo, el príncipe de Gales, el joven heredero de una nueva dinastía, los Tudor, que pretendía unir las casas de York y de Lancaster, casa esta última con la que estaba emparentada su madre, la reina Isabel la Católica, y cuyo destino era ser el futuro rey de Inglaterra. Y aunque ni Catalina ni Arturo se conocían en persona, su relación se basó en largas cartas escritas en latín. Con solo 15 años embarcó en La Coruña acompañada de un nutrido séquito para, después de una turbulenta y premonitoria travesía, llegar a Inglaterra, un viaje que llenó de tristeza a la joven princesa tras ser obligada a abandonar su amada Granada. Importante es resaltar que para Enrique VII, cuya legitimidad para reinar era más bien escasa, emparentar con una familia tan bien considerada como los Trastámara, una rama menor de la reinante Casa de Borgoña, pero a fin de cuentas una dinastía de origen castellano que reinaría en la corona de Castilla de 1369 a 1555, en la corona de Aragón de 1412 a 1555, en el reino de Navarra de 1425 a 1479 y de 1512 hasta 1555, y en el reino de Nápoles de 1408 a 1501 y de 1504 a 1555, significaba dar carta de naturaleza a su futura estirpe. El joven y tímido príncipe Arturo no cabía en sí de gozo con su encantadora esposa, pues Catalina contaba con todos los atributos para encandilar a los ingleses: esmerada educación, gracia y viveza en los gestos, una tez blanquísima y un pelo rojizo que le daba cierto aire británico, y con la viva mirada de su madre Isabel. A Catalina los ingleses ya la comparaban con la reina Úrsula, esposa del legendario rey Arturo, y no podía haber mayor honor en las islas para una joven princesa extranjera.
Lamentablemente, el matrimonio entre los futuros reyes de Inglaterra, tras el enlace religioso que se celebró el 14 de noviembre de 1501, apenas duró un año, una boda llena de pompa y boato, tras la cual los recién casados se marcharon a Loch, en la frontera de Gales, lugar donde residía el Consejo de Gales y que Arturo debía presidir como príncipe de Gales que era, y donde el invierno se endureció más de lo previsto. Entre las frías paredes del castillo de Loch, Arturo comenzó a ponerse enfermo a finales de marzo de 1502. Se ha especulado que de tuberculosis o de la sudoración de los roedores, llamado también sudor inglés, una patología muy contagiosa que afectaba con más dureza a los hombres que a las mujeres. El caso es que el joven príncipe no resistió las calenturas y murió ese mismo año, mientras que Catalina, que también enfermó, logró sobrevivir, quedando, eso sí, tras la muerte de su joven esposo, en una difícil y complicada situación. Era princesa de Gales, sí, pero no tenía ni marido ni descendencia, y la guerra de las dos rosas, que había encumbrado al poder a la dinastía Tudor, estaba aún demasiado reciente en la mente de los ingleses, por lo que Enrique VII debía afianzarse rápidamente en el trono con una amplia descendencia que por ahora no tenía. La muerte prematura e inesperada del heredero al trono de Inglaterra supuso un doloroso golpe para su padre Enrique VII y para su madre Isabel de York. Y no solo eso, Arturo Tudor había fallecido siendo el heredero al trono, por lo que todos sus títulos serían heredados por su hermano pequeño Enrique, entonces duque de York, que a la postre acabaría convirtiéndose tras la muerte de su padre en el rey Enrique VIII. Con solo 17 años, Catalina era una princesa viuda y la alianza con Inglaterra, urdida por Fernando el Católico, se venía al traste, porque a pesar de que la mitad de la dote de 200.000 coronas ya estaba pagada, había que determinar qué pasaba con la otra mitad, por lo que se barajaron varias opciones. Traer de vuelta a la princesa y con ello Enrique VII debería devolver la sustanciosa dote, o dejarla en Inglaterra para que se casase con el segundo hijo del monarca, el joven Enrique, que por aquel entonces solo tenía 12 años. Sin embargo, para un nuevo compromiso también había que fijar una nueva dote, y las arcas de los reyes estaban vacías tras la guerra en Italia, y además estaba el escabroso asunto de la consumación del matrimonio, que en cualquier caso necesitaba de una dispensa papal para ser anulado. Y mientras unas y otras cosas se resolvían, fueron pasando los meses y después los años, y Catalina fue sumida en el más absoluto ostracismo. Abandonada por el rey y humillada por sus cortesanos, Catalina no solo debía vencer el drama de su soledad en un reino hostil, sino también su absoluta falta de recursos. La muerte de Isabel la Católica hizo que la posición de Catalina dentro de la realeza se debilitara, además de dejar el asunto de la dote en manos de Fernando, que no quería cargar a la corona de Aragón con un dispendio que correspondía a Castilla, por entonces gobernado por su hija Juana, de la que decían estaba aquejada de dolencias mentales, y la relación entre Fernando el Católico y Enrique VII se enrareció, pues ambos eran afamados tacaños, y al asunto de la dote se sumaron sus diferencias políticas. Catalina permaneció 7 largos años en Inglaterra a la espera de que su padre, el rey Fernando, aclarara con Enrique VII su futuro, pues la cuantiosa dote y los intereses políticos impedían que Catalina se moviera de Inglaterra, donde estaba sellado su destino, por lo que la infanta Catalina durante esos años vivió penurias indignas de una futura reina, pagando las intransigencias de su padre y sobrellevándolas con una sencillez dignísima. Años durante los cuales Enrique VII la sometió a toda clase de precariedades y humillaciones, pero Catalina era una princesa castellana y aunque sus ropas estuvieran roídas, su porte era orgulloso como el de una reina y jamás exteriorizó dolor alguno. Un dato relevante es que en un primer momento se pensó en desposarla con el actual rey, es decir, su suegro Enrique VII, que había quedado viudo, pero finalmente la balanza se decantó hacia el nuevo príncipe de Gales, el enérgico hermano pequeño de Arturo, Enrique.
pero para ello era necesario una dispensa papal, pues estaba prohibido que un hombre se casara con la viuda de su hermano. El ostracismo de Catalina llegó a su fin con la muerte de Enrique VII en 1509, circunstancia que permitió que accediese al trono como Enrique VIII, su hijo pequeño, y 2 meses después se casaba con Catalina, eso sí, tras conseguir la dispensa papal, que llegó después de que la joven Catalina jurara que, debido al carácter enfermizo de su difunto esposo, no había podido consumar el matrimonio, razón por la cual, y atendiendo al derecho canónico, el matrimonio con el príncipe Arturo no podía considerarse válido. Un enlace que tuvo lugar en Greenwich, a las afueras de Londres, en una ceremonia privada, y así con 23 años Catalina se convertía al fin en reina de Inglaterra. Su esposo Enrique tenía 18 años. Las calles de la capital británica se engalanaron como nunca antes para celebrar la coronación, y de hecho Catalina, como os he comentado al inicio, fue muy bien acogida por su pueblo de adopción, pero también es cierto que si de puertas hacia afuera todo era agasajos y alabanzas, en el ámbito privado la cosa era bien distinta, y no por su esposo, sino por los intrigantes y conspiradores cortesanos. Y es que, contra todo pronóstico, resultó que Enrique había vivido tan marchitado como ella por el carácter huraño de su padre, y tal vez por una inclinación natural entre 2 almas gemelas, o tal vez porque se lo prometió a su padre en el lecho de muerte, el príncipe escogió a la bella infanta para iniciar juntos un prometedor reinado. Si fue amor secreto o alianza estratégica, solo Enrique lo supo, y ese secreto se lo llevó con él a la tumba, pero nada hizo pensar que al principio de este matrimonio ambos esposos no estuviesen profundamente enamorados. Enrique era un joven alegre y piadoso que colmaba de atenciones a su mujer y disfrutaba de su reino como su padre no había hecho jamás. Además, contaba con la reina para cualquier decisión, ya fuese personal o de Estado. Catalina era mayor que Enrique y había recibido una educación esmerada, y como durante su ostracismo había desarrollado una ardua labor diplomática con el agónico fin de sobrevivir, esto la colocaba en un grado de madurez muy por encima de su marido. Catalina fue la embajadora de Inglaterra, recibiendo a visitantes de todos los confines a los que hablaba en inglés, español, francés, latín o alemán, según conviniese. Poseedora de una gran cultura, la reina ejerció también como mecenas renacentista, convirtiendo a Inglaterra en una pequeña cuna del humanismo. Catalina cultivó la amistad con Tomás Moro, con Erasmo de Rotterdam y también con el valenciano Luis Vives, a quien patrocinó buscándole una colocación en Oxford e inspirando su gran tratado de Discíplines, un gran alegato acerca de la educación femenina. Cuando Enrique partió a la guerra en Francia, Catalina quedó al cuidado del reino, llegando a librar la mayor batalla de su reinado en una incursión escocesa contra Jacobo de Escocia en Flodden Field. Y en este punto se entremezclan el mito con la realidad, pues se cuenta que Catalina, embarazada y con armadura, reclutó a sus mesnadas y las encabezó cabalgando junto a ellas, como hiciera su madre Isabel la Católica, dando muerte al rey Jacobo en el campo de batalla. Pero a pesar de sus múltiples cualidades, la finalidad última de toda reina no es otra que alumbrar herederos, y en esta empresa tuvo poca fortuna doña Catalina. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Su primer embarazo en 1510, el de una niña, tuvo como resultado que ésta naciese muerta, y en el segundo, un año después, dio a luz un varón que sobrevivió 53 días. En 1513 alumbró a otro varón que falleció nada más nacer, y lo mismo ocurrió con su siguiente embarazo, hasta que por fin, el 18 de marzo de 1516, nació una niña, María Tudor, la única de sus 6 embarazos que llegaría a edad adulta. Una princesa que, tras vivir marginada durante su juventud, con 37 años subió al trono de Inglaterra y se casó con Felipe II de España, convirtiéndose en la segunda esposa del monarca español y en reina consorte de la corona española,
aunque su breve reinado dejaría un amargo recuerdo entre sus súbditos ingleses, que la apodaron Bloody Mary, María la Sanguinaria. Catalina se ensimismó en la tarea de darle a su rey un hijo varón, y entre abortos y embarazos su cuerpo se fue marchitando, y Enrique buscó abrazos más jóvenes y el calor de sucesivas amantes. Al cuidado de su hija, Catalina fue abandonando los festines cortesanos para dedicarse a labores más pías, y el joven rey, libre de estorbos, empezó a descuidar la discreción en sus escarceos. A pesar de que la relación entre Catalina y Enrique era buena, el pueblo les quería y se complementaban a la perfección tanto en su vida personal como en sus tareas políticas, los continuos abortos y muertes prematuras de sus hijos hizo mella en la pareja. Y acorde al machismo imperante en la época, el rey Enrique empezó a creer que la mujer con la que se había casado no servía para tener hijos ni para darle un hijo varón, ese heredero que continuara con el linaje Tudor, aunque también es cierto que muy posiblemente, y debido a la promiscuidad sexual del monarca, este le contagiara la sífilis, lo que había derivado en sus fallidos embarazos. Y tras 18 años de estéril matrimonio, entró en escena Ana Bolena. Corría el año 1525. Hija de Sir Thomas Boleyn y de Elizabeth, hermana del duque de Norfolk, había vuelto de Francia, donde se había educado junto a su hermana, entrando a formar parte de las damas de compañía de la reina Catalina. Enrique VIII se fijó en Ana Bolena y se enamoró locamente de ella. La relación con su mujer hacía tiempo que se había enfriado, sin olvidar que Catalina por aquel entonces tenía ya 40 años y no podía concebir hijos, así que la esperanza de tener un heredero la depositó en la joven dama, 9 años más joven que él. Enrique VIII, además, y así lo confesó en su círculo más cercano, consideraba a su mujer como una mujer maldita, como también consideraba maldito su matrimonio con ella, y eso le llevó a estudiar en la Biblia si existía razón alguna para que Dios los hubiese castigado sin un heredero varón. Ana Bolena era la hermana menor del amante de entonces de Enrique VIII y tuvo la feliz idea de rechazarle. Y el rey, que no se había visto jamás en una situación semejante, empezó a sentir una obsesión ciega e irracional por la joven. En realidad, Ana no rechazaba a Enrique, pero se negaba a entregarse a él si no era de igual a igual, es decir, como esposa y reina de Inglaterra. Ciego de pasión, Enrique confió al cardenal Wolsey la ruptura de su matrimonio, que solo podía apoyarse en el viejo asunto de la consumación del primer matrimonio de su esposa, la reina Catalina, una cuestión que Catalina negaba de forma tajante. El intrigante cardenal Thomas Wolsey, apodado el limosnero, bregó sin descanso para perjudicar a Catalina, apoyándose en un viejo texto del Levítico que dice lo siguiente: si un hombre coge a la mujer de su hermano, morirán sin descendencia. Y para Wolsey bien podía ser esa la causa de que no hubiese hijo varón. Enrique no se lo pensó y en 1527 hacía pública su intención de divorciarse, algo que no le sería nada fácil. Frente a la fervientemente católica Catalina se encontraba Ana, una convencida evangélica que introdujo al rey en la nueva religión, por lo que el enfrentamiento con el papado estaba asegurado. Y Catalina se veía amenazada, pero no solo en la validez de su matrimonio, sino también en la legitimidad de su hija, que podía convertirse en bastarda de la noche a la mañana. A la confrontación religiosa se unía otro hecho importante que amenazaba la futura unión de Enrique VIII con Ana Bolena, y es que Catalina era tía del poderoso emperador Carlos I de España, no solo propietario de medio mundo, sino ferviente aliado del Papa Clemente VII, al que intentó convencer de la inconveniencia de aceptar el divorcio del rey inglés. Así que Catalina puso el asunto en manos de su sobrino Carlos I y del Papa Clemente VII, que envió a resolver la disputa al cardenal Lorenzo Campello, y este, para no desairar a Catalina, que a fin de cuentas era tía de Carlos I, el hombre más poderoso de su tiempo, le propuso una salida digna: ingresar en un monasterio con su honor intacto, a lo que Catalina se negó en redondo,
pues de nada estaba más segura que de su matrimonio con Enrique, a quien se había entregado pura en cuerpo y alma. Presionado y acorralado, Enrique dio un golpe de efecto. En 1533, el arzobispo de Canterbury anulaba el matrimonio de Catalina con Enrique, desoyendo las quejas de Roma, y el rey se casaba con Ana Bolena. Y un año después, el acta de supremacía declaraba a Enrique jefe supremo de la Iglesia inglesa. Aislada para que nadie pudiese asesorarla y sometida a terribles presiones que buscaban ya no solo una confesión, sino cualquier otra prueba de sedición que pudiese enviarla al cadalso, Catalina estudió Derecho Canónico y preparó ella misma una defensa impecable en fondo y forma que dejaba en manos del Papa la decisión final. Wolsey perdió el cargo por su incompetencia y en 1529 fue juzgado y condenado por presidir un tribunal extranjero, siendo despojado de todos sus cargos excepto del arzobispado de York. Acusado de traición, se le ordenó viajar a Londres, solo que de camino a la capital murió en la abadía de Leicester el 29 de noviembre de 1530, y en su lugar aparecería la definitiva figura de Thomas Cromwell, que sería capaz de resolver la disputa por la única vía posible, la ruptura con Roma, pues su primera medida como canciller fue suprimir el óbolo papal, transfiriendo la legislación eclesiástica al rey, siendo este el primer paso para que Inglaterra se liberase de la jurisdicción de Roma. Y lo que la Iglesia no se atrevió a romper, lo hizo el Parlamento inglés, atenazado de miedo ante un tirano caprichoso, su propio monarca, que había perdido todo rastro de piedad. Catalina fue expulsada de la corte y despojada del título de reina, que fue sustituido por el de princesa viuda. Catalina, indomable hasta la muerte, rechazó este trato y siguió comportándose como la reina de Inglaterra aún en el exilio. El 25 de junio de 1533, con la nulidad de su matrimonio con Catalina que él mismo se había otorgado, Enrique VIII se casó con Ana Bolena en una ceremonia casi secreta, y las crónicas de la época cuentan que cuando se casaron, Ana Bolena ya estaba embarazada, por lo que el rey se vio obligado a casarse con ella de manera tan precipitada ante el temor a que naciese un hijo varón ilegítimo. Recluida en el castillo de Moguer, la prisión dorada a la que la condenó su marido Enrique VIII, Catalina murió poco antes de las 2 de la tarde del 7 de enero de 1536 y, curiosamente, ese mismo día, Ana Bolena sufría un aborto de un hijo varón. Y a pesar de haber vivido una de las humillaciones más famosas de la historia, Catalina de Aragón, la digna hija de los reyes católicos, no renunció nunca a su título de reina. Antes de morir, redactó su testamento y escribió una carta a su sobrino el emperador Carlos I, pidiéndole que protegiera a su hija, y otra dirigida a su despreciable marido, del que, por lo visto y a pesar de todo, seguía enamorada. Ahora que se aproxima la hora de mi muerte, el tierno amor que os debo me obliga, hallándome en tal estado, a encomendarme a vos y a recordaros con unas pocas palabras la salud y la salvación de vuestra alma. Finalmente, hago este juramento, que mis ojos os desean por encima de todas las cosas. Adiós. Al embalsamarla, su médico se encontró todos los órganos sanos excepto el corazón, que estaba ennegrecido y con la adherencia de un tumor negro. Ni siquiera en la actualidad se puede saber si Catalina fue víctima de un envenenamiento o de algún tipo de cáncer muy agresivo. Lo único claro como el agua es que su marido, Enrique VIII, deseaba como nadie que desapareciera del mapa para siempre. Tal vez por eso se propagó por Inglaterra el rumor de que había sido envenenada por orden de su esposo, a pesar de que Catalina, y posiblemente temiendo que el rey quisiera sacarla de la ecuación por la fuerza, en sus últimos meses había decidido comer alimentos elaborados en su propia habitación, e incluso de su muerte también se acusó a Ana Bolena, la nueva esposa del rey, que llegó a afirmar: Yo soy su muerte y ella es la mía. Su muerte fue, no cabe duda, un enorme alivio para el despreciable Enrique VIII, que ni siquiera trató de disimular su alegría, pues cuando supo de la muerte de la que había sido su esposa, se vistió de amarillo de arriba a abajo con una pluma blanca en el gorro,
dio un baile en Greenwich y mostró a la hija que había tenido con Ana Bolena, Isabel, diciendo: «Sea alabado Dios, ahora que la vieja bruja ha muerto, ya no hay temor de que haya guerra». Catalina de Aragón, la princesa, la reina, la mujer que fue capaz de torcer el rumbo de la historia de Inglaterra, reino que se vio obligado por caprichos de su rey a adoptar una nueva iglesia, la anglicana. De su victoria final dan buena cuenta las palabras de Ana Bolena, coronada en 1533 y que solo tras la muerte de Catalina, 3 años después, pudo decir: Ahora, por fin, soy la reina de Inglaterra. Pero de poco le sirvió el divorcio a Enrique VIII. Ana Bolena solo le dio una hija, igual que Catalina, la futura reina Isabel I. Y ya sabemos que el destino de Ana Bolena sería aún más trágico que el de su adversaria, Catalina de Aragón. Catalina de Aragón está enterrada en la Catedral de Peterborough, con una inscripción que aparta toda duda de su verdadero peso histórico y que dice lo siguiente: Catalina, reina de Inglaterra. Y hasta aquí la historia de un personaje fundamental en la historia, valga la redundancia, de Inglaterra, la de una mujer que nació con su destino ya escrito por sus padres y cuya vida no fue precisamente un cuento de princesa. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. La corresponsal del misterio. Muy buenas noches, bambalinos. Os saluda una semana más la corresponsal del misterio y esta semana os traigo la historia de un crimen que tuvo lugar a finales del siglo XIX en Madrid, concretamente en la calle Fuencarral número 109, donde la señora Luciana Borcino fue asesinada y quemada en el año 1888, en un escabroso suceso que involucró a su sirvienta, a su hijo y al director de la cárcel Modelo de Madrid. Un crimen que incluso un joven Benito Pérez Galdós utilizó para sus famosas crónicas. Vamos pues a conocer los hechos y a los protagonistas. Pasadas las 2:30 de la madrugada del 2 de julio de 1888, se oyeron unos gritos desgarrados de mujer provenientes del segundo piso izquierdo del número 109 de la calle Fuencarral. De la vivienda de 5 balcones salía también abundante humo. En un Madrid de coches de caballos, pobres bombillas eléctricas y escasos teléfonos, un incendio en una calle céntrica era un acontecimiento que estremecía a toda la ciudad. Comenzaba así un episodio histórico que andaría en coplas y leyendas, con un fuerte trasfondo político en el que participaron de una u otra manera relevantes personajes de la época: Sagasta, Canalejas, Silvela, Montero Robledo, Ruiz Jiménez, Montero Ríos y Nicolás Salmerón. Un episodio que dejaría en el lenguaje madrileño la frase: es más conocido que el crimen de la calle Fuencarral. Cuando el juez Felipe Peña llegó, todavía salía humo, y cuando pudo entrar descubrió, en la alcoba principal, el cuerpo sin vida de una mujer más de 50 años, el de Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, como se la conocía en el barrio. Estaba tendido en el suelo, al pie de la cama, boca arriba y en gran parte quemado el cuerpo. A pesar del daño producido por el fuego, se distinguían claramente junto al pecho izquierdo manchas de sangre, quizá señales de apuñalamiento, y también había indicios de que el cuerpo había sido trasladado. En el aire había un pesado olor a carne chamuscada y petróleo. De hecho, no es algo normal que la gente sepa, pero hablando con bomberos y gente conocida, la carne humana quemada desprende un olor muy desagradable. El cadáver no tenía zapatos y sobre él habían arrojado grasas, aceites y trapos. Desperdigados por el suelo había cristales rotos, restos de una lámpara y una liga de color rojo, pero en el resto de la alcoba reinaba, no obstante, la limpieza y el orden.
Durante la inspección, en una habitación contigua, se encontró a otra mujer en la casa. Estaba viva, desmayada en el suelo, descalza y en camisa, con la ropa remangada hasta las nalgas. Era Higinia, la criada, y a su lado, casi oculto y también inanimado, un perro bulldog. Los guardias que acompañaban al juez trataron de reanimar a la desvanecida, levantándola y sentándola con la cabeza inclinada. Con la ayuda de los porteros de la finca se procedió a la identificación de la muerta, que resultó ser Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, rica y acomodada, a quien se le calculaba una renta de 5.000 duros al año, y famosa por tener un carácter fuerte e irascible, pero por lo que las criadas le duraban poquito, o sea, era insoportable la mujer y las criadas iban saliendo una detrás de otra. Higinia, la sirvienta, era alta, de rasgos duros, pero no carecía de cierto atractivo salvaje. Y enseguida preguntó: ¿qué ha pasado? Podemos llamarlo inspiración o táctica policial. El caso es que el juez, en vez de responder, prefirió llevarla junto al cadáver, para que los hechos se explicaran por sí mismos. Una vez frente al cadáver de su señora, la mujer rompió a llorar a lágrima viva y a restregarse las manos y finalmente se arrojó al suelo tránsida de dolor. Pero, ¿quién era Higinia? Higinia Balaguer Ostolé. Había nacido en Ainzón, partido judicial de Borja, en Zaragoza, hija de Mariano y de Petra, soltera de 28 años y analfabeta, aunque no tonta. Más bien lo contrario, y fue considerada siempre como uno de los principales sospechosos, aunque ella acusó a José Vázquez Varela, el hijo de la asesinada, de hecho. Y no era la única, pues mientras el juez encontraba indicios racionales de culpabilidad para decretar la prisión preventiva de Higinia, en la calle nacía un clamor popular que gritaba la culpabilidad del hijo de la difunta, José Vázquez Varela, de 23 años, mozo rubio, de boca grande y labios gruesos, conocido también como Varelita y el Pollo Varela, que mantenía relaciones con Dolores Gutiérrez, conocida como Lola la Billetera. Varelita, gran gastador, pedía dinero a su madre a diario y si no se lo daba, le amenazaba con quemarla viva. Tenía antecedentes por hurto y lesiones a la billetera y por lesiones y amenazas a su madre, a quien una vez llegó a apuñalar en un glúteo. Pero contaba con una buena coartada. En el momento del crimen estaba cumpliendo condena en la cárcel Modelo, situada donde se erigía posteriormente el Ministerio del Aire, en el distrito de Moncloa, por el robo de una capa. ¿Cómo pudo, pues, matar a su madre? Muy sencillo, respondían algunos. El Pollo Varela entra y sale de la cárcel cuando quiere. ¿Y cómo era eso posible, bambalinos? Pues porque era sabido por todos la libertad que los presos tenían durante la gestión de Millán Astray, lo que le comprometía gravemente, y que el Pollo Varela, como os he contado hace unos minutos, mantenía una relación con Dolores Ávila, apodada Lola la Billetera, que era amiga de la criada. Pero la pregunta es: ¿había matado a la criada a la señora y provocado el incendio para borrar las huellas? Higinia, que llevaba solo 6 días al servicio de la víctima, había vivido 8 años con un hombre, Evaristo Abad Mayoral, alias el Cojo Mayoral, que tuvo una cantina frente a la Modelo, y en esta cárcel confluían las pistas del crimen. Su director era José Millán Astray, padre del que años después fue el fundador de la Legión, pero entonces en la cuarentena, con amplias entradas y bigote, que gozaba de la protección del reconocido político gallego Eugenio Montero Ríos, y bajo su tutela estaba encarcelado Varelita. En el pasado de Millán Astray pesaba un expediente por supuestas irregularidades cometidas al frente de su anterior destino, el penal de Valencia. Y no solo eso. En su casa había servido Higinia Balaguer antes de emplearse con Luciana Borcino, y tal vez por esa razón, o tal vez porque tenía algo que ocultar, al poco de la detención de Higinia, Millán Astray pidió al juez que rompiera el régimen de incomunicación y le permitiera visitarla para, dijo, convencerle de que dijese toda la verdad. ¿Era posible, bambalinos, un plan criminal en que fueran actores Higinia, el hijo de la difunta y el director de la prisión? Esta sospecha estaba detrás de la mayoría de las informaciones de los periódicos y la fuerza del enigma contenido en el crimen. Hizo que se multiplicaran las ventas, de hecho. La autopsia determinó que la muerte de Luciana Borcino había resultado de una cuchillada que le atravesó el corazón. Presentaba otras 2 heridas, ocasionadas con un mismo instrumento, un cuchillo o navaja de canto poco grueso. Las quemaduras se habían producido después de la muerte. Examinada Higinia por los forenses, se le descubrieron contusiones y erosiones que podrían deberse a una
posible defensa de la difunta en los estertores de la muerte. La criada hizo más de 20 declaraciones contradictorias. En una de ellas confesó haberle dado muerte a su señorita con un cuchillo de mesa porque le había insultado, pues se había enfadado mucho con ella por romper un jarrón cuando estaba limpiando. En otra, inculpó al hijo de la difunta y al director de la modelo, exculpándolos después, y en otra afirmaba que la asesina era su amiga Dolores Ávila, hasta que finalmente volvió a declararse única autora de los hechos. En el torrente de declaraciones se filtró que Higinia había estado a servir en casa de Luciana porque Millán Astray le había contado que el hijo de esta quería robarle y para ello Higinia debía abrirle la puerta. Como os imaginaréis, bambalinos, en esa maraña de afirmaciones contradictorias era imposible saber la verdad. Al tiempo que la asesinada era enterrada en la Sacramental de San Justo, el juez procesaba a Dolores Ávila, mujer de vida airada, y a su hermana María. Ante los abrumadores indicios que señalaban al director de la modelo, este fue interrogado y el clímax llegó cuando el magistrado le preguntó: ¿es cierto que deja usted salir a los presos y en especial a Vázquez Varela? A lo que Millán Astray respondió: eso es mentira. Aún así, el juez lo procesó como inculpado. Llegado el juicio, estamos hablando ya de 1889, que se celebró con enorme expectación y pese a la versión de la Acción Popular, que señalaba como culpable del crimen a José Vázquez Varela y como inductor a Millán Astray, la sentencia estableció que sobre las 10 de la mañana del 1 de julio, Luciana Borcino salió a misa, momento que aprovechó Higinia, de quien hizo un acertado dibujo durante la vista oral Benito Pérez Galdós, para narcotizar al perro y a su regreso, el de su señora, sola o con ayuda de alguna otra persona. Se abalanzó sobre ella y le infirió 3 heridas, una de ellas mortal de necesidad. Según la fiscal, después del crimen, abandonó la casa con más de 92.000 reales en un pañuelo que entregó a Dolores Ávila. Luego regresó a la vivienda y montó la comedia del incendio con la idea de encubrir el crimen. La sentencia condenó a Higinia por el delito de robo con homicidio a la pena de muerte y a Dolores Ávila, como cómplice, a 18 años de reclusión. Fueron absueltos Vázquez Varela, Millán Astray y María Ávila. El juicio tuvo otra víctima, en este caso política, Eugenio Montero Ríos, presidente del Tribunal Supremo y protector de Millán Astray. Este se había atrevido a asegurarle a un periodista: si a mí se me tocara un pelo, bajaría al presidente del Supremo de su silla. Por la responsabilidad política derivada del proceso, Montero Ríos se vio obligado a dimitir. Años más tarde, Varelita se vio envuelto en otra muerte, esta vez de una prostituta que cayó desde un piso alto de la calle Montera. Por este suceso sí fue culpado y condenado y pasó 14 años en el penal de Ceuta, pero por el crimen de Fuencarral, que descubrió tantas miserias, quien pagó y fue al garrote vil fue Higinia. Higinia subió al patíbulo el sábado 19 de julio de 1890, que estaba bien a la vista, ya que lo habían montado sobre los muros de la modelo. Fue la última ejecución pública que tuvo lugar en Madrid y entre los notables que la presenciaron se contaba con la condesa Pardo Bazán. El cadáver de la ajusticiada, que permaneció expuesto como espectáculo de ejemplaridad social, durante 9 horas fue contemplado también por el joven Pío Baroja. Las últimas palabras de Higinia antes de expirar conformaron este terrorífico grito: Dolores, 15.000 duros. ¿Qué creéis, bambalinos? ¿Que Higinia fue la cabeza de turco de un entramado criminal y se comió ella sola el crimen? ¿Y que los otros implicados también deberían correr su suerte? Eso, bambalinos, posiblemente habrá sido otra historia. La corresponsal del misterio desde la calle Fuencarral número 109 en Madrid en el año 1888 para la historia Entre Bambalinas. La historia Entre Bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, otra semana más, hemos llegado al final, pero no olvidéis que mañana a las 10 de la noche os espero en Tertulia Entre Amigos. Os recuerdo también el enlace de Patreon, patreon.com/La Historia Entre Bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Deseo que os haya gustado el episodio de hoy.
No dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter. También os agradeceré le deis al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si acabas de descubrirnos, animarte a suscribirte y a sumarte a la familia Bambalina. Recordaros también que la historia entre bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Volvemos a encontrarnos mañana miércoles a las 10:30 de la noche. Aquí en la historia entre bambalinas, en Tertulia entre amigos, con un programón que no os podéis perder. Hasta entonces, que tengáis felices sueños bambalinos y no olvidéis vivir y disfrutar de vuestra propia historia.